Los extraños dioses del desierto de Tassili. Las pinturas rupestres de Tassili son sin duda alguna, evidencias de la posible visita extraterrestre que recibimos los humanos durante la prehistoria, concretamente en la meseta de Tassili, al sur de Argelia, en el árido desierto del Sahara. Según los expertos, en las cavernas de Tassili está la más importante colección de arte rupestre conocida. Son miles de millares de pinturas, que se cree que solo son el 20%, las demás han sido destruidas por la erosión. Estas pinturas rupestres datan de 10 a 15.000 años de antigüedad. Las pinturas de esa época suelen tener una sola tonalidad de color, en cambio, las de Tassili usan más tonalidades, lo cual las hace más especial aún. La gran mayoría de las imágenes son de animales, jirafas, avestruces, elefantes, bueyes, yacarés e incluso hipopótamos, lo cual demuestra que en la antigüedad esa región estuvo llena de vida. Tassili quiere decir plataforma de los ríos. Actualmente, pueblos nómadas de África afirman que esas cavernas son óptimas para vivir. Según las pinturas, en aquel lugar, ríos no faltaban, selvas con animales y plantas tampoco, por lo visto, se encontraban muy cerca de esas cavernas. Las pinturas reflejan por orden de edad las ocupaciones de los pueblos que allí vivieron: caza y pesca, 7000 a.C., cría de ganado, 4000 a.C., cría de caballos, 1700 a.C. Los pueblos que vivieron en la meseta de Tassili dejaron grandes misterios. El primero es que no hay enterramiento alguno, lo cual es raro, y el segundo, las extrañas pinturas de seres con casco y escafandras parecidas a la de los actuales astronautas. Llegados aquí, se debe aclarar que los hombres de la prehistoria no tenían capacidad para imaginar, es decir, estas pinturas no son fruto de la imaginación de estas culturas, puesto que ellos retrataban lo cotidiano y sus vivencias diarias. Ellos no inventaban ni imaginaban cosas. Entonces, ¿qué son esas figuras humanoides con casco, escafandra, guantes, botas y en algunos casos antenas? Los hombres de la prehistoria representaban cosmonautas. Es cada vez más probable que extraterrestres hayan visitado la Tierra hace 10.000 años, esa es la opinión del arqueólogo ruso Alexei Kazantsev cuando visitó Tassili en 1962, divulgó algunas fotografías de estos seres que llamó los marcianos de Tassili. En 1976, una expedición de investigadores españoles viajaron a esta zona del Sahara para investigar mejor estas maravillosas cavernas de Tassili. La expedición contó con diversos problemas con las autoridades argelinas, puesto que se encontraban al borde de una guerra con Marruecos. También tuvo bastantes problemas con las tempestades de arena de estas zonas. Pero después de un duro trabajo, estos españoles realizaron el mejor trabajo fotográfico de las cavernas de Tassili. Este equipo se fijó en que las imágenes podían ser tratadas como una historia correlativa que según ellos quedaría así: seres extraterrenos posaban regularmente en el Tassili y establecían contactos con sus habitantes. En una de esas veces, ellos secuestraron varias mujeres de su tribu para el interior de la nave y partieron. Y las mujeres fueron devueltas con la semilla de la nueva raza. 8 milenios antes de Cristo, antiguas civilizaciones y pueblos de África representan sus acciones cotidianas en las cavernas del macizo de Tassili. Extraños seres son pintados, seres que parecen de carácter extraterreno. Más de 5.000 pinturas catalogadas, y se cree que se puede duplicar ese número debido a que aún hay zonas no exploradas. Las primeras informaciones sobre este maravilloso museo paleolítico nos llegan de los años de la Primera Guerra Mundial. Imágenes y datos tomados por la Legión extranjera francesa que habían explorado regiones a más de 1.400 kilómetros de Argel. A principios de 1933, arqueólogos y geógrafos franceses pudieron observar algunos apuntes de las pinturas tomados por el teniente Charles Brennans, que era el responsable del puesto de Janet. Brennans, al llevar a cabo un reconocimiento con su escuadrón de camellos sobre la meseta, fue el que descubrió las cuevas forradas de coloridas pinturas. La emoción de este descubrimiento se proclamó rápidamente, puesto que hasta aquel entonces,
Se creía que aquellas zonas de África nunca fueron habitadas. La comunidad científica quedó asombrada al divisar aquellas representaciones de la vida material, espiritual y religiosa de los pueblos del Paleolítico del Sahara. Algunos científicos ya afirmaban que el desierto del Sahara había sido una zona de rebosante vida hace 4000 años, cosa que quedó totalmente demostrada gracias a estas pinturas. Después de varios años, un pequeño grupo de especialistas del Sahara recorrieron las montañas de Tassili para realizar un estudio más profundo sobre la situación de las pinturas. La guerra impidió que se pudiera llevar a cabo un estudio en profundidad y serio de las pinturas, por lo que el grupo de especialistas tuvo que recurrir al ejército francés. Entre estos especialistas se encontraba una persona de carácter excepcional y amante del desierto por encima de todo, el etnólogo y arqueólogo francés Henri Lotte. Henri Lotte era huérfano desde niño, comenzó a trabajar a los 14 años, años más tarde sufre un grave accidente que truncó su carrera de aviador militar. A los 20 años, ansioso de aventuras, buscó la forma de vivir y trabajar en el desierto. Obtuvo un trabajo que trataba de combatir la langosta en el desierto. Para ello recibió 2000 francos, con los que Henri Lotte compró un camello y varios libros sobre la langosta. Con este equipamiento y sin nada de experiencia a sus espaldas emprendió un viaje hacia el desierto sin saber los peligros de este inmenso mar de arena. Estuvo más de 3 años en el desierto del Sahara, alejado de cualquier núcleo urbano y civilización. Recorrió el desierto más grande del mundo varias veces en todas direcciones, lo que en su viaje sumó más de 80.000 kilómetros y entabló amistad con los tuaregs, gentes que pueblan la región de los ríos secos en el macizo de Agar. Gracias a los conocimientos que ganó sobre el desierto, la Universidad de París lo premió con un doctorado. Gracias a este destacado nombramiento, su pasión por el desierto se vio intensificada aún más, lo que lo llevó a preparar una expedición para investigar los enigmáticos dioses de Tassili, expedición que no se realizó puesto que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba de servicio, una gravísima lesión de columna vertebral lo dejó totalmente incapacitado y estuvo 10 años tendido de espaldas. El destino se interponía en su sueño de plasmar en papel aquellos tesoros de arte paleolítico. A principios de 1956, obtuvo ayuda del gobierno francés y de algunas entidades científicas para poder organizar por fin la expedición a la meseta de Tassili. Tanto el viaje como la inmensa zona de desfiladeros presagiaban toda clase de riesgos. Pero Henri Lotte jamás retrocedió un solo paso, quería cumplir su sueño a toda costa. En febrero, el equipo de Henri Lotte se pone en marcha hacia el peligroso desierto. La expedición cuenta con 30 camellos, un guía tuareg, 2 auxiliares y los especialistas. Georges Lepoitevian, 43 años, pintor y otro apasionado del Sahara. Claude Guichard, 23 años, especialista en frescos. Jacques Villette, 20 años, alumno de la Escuela de Artes Aplicadas. Philippe Letellier, 20 años, fotógrafo y cineasta de la expedición. Irene Montandon, diplomada en lengua bereber, vivía entre los tuaregs y participó durante 3 meses en la expedición. Los días son agotadores. A partir de Janet empiezan a aparecer desfiladeros en las montañas. La meseta de Tassili se encuentra a más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. El propio Lotte describió el ascenso a dicho lugar. Las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo, la rampa es cada vez más empinada y la mole de pedruscos se va haciendo más imponente. Algunos camellos se desploman bajo la carga que cae rodando torrentera abajo. Los hombres deben acudir a todas partes. En los guijarros se perciben huellas de sangre, pues sin excepción todos tienen despellejadas las patas y se han dañado las pezuñas en las aristas cortantes de las rocas. El animal que lleva las grandes cajas con los tableros de dibujo acaba de desplomarse bajo su carga que ha dado contra una peña y está claro que jamás podrá incorporarse. Mando sacar los tableros y tomo la decisión de que nos los carguemos al hombro. Cada uno recibe su parte y aquí comienza el calvario para todos, pues aún no se divisa la cima y el sendero se encrespa más y más bajo nuestros pies. Después de incontables esfuerzos, se cumple la hazaña, y cada día que pasa en la meseta de arenisca equivale a más sorpresas, cuevas, acantilados,
Abrigos en las rocas. Las cuevas de las pinturas están dispersas por el terreno. La región en la que se encuentra la expedición se asemeja a un paisaje lunar, dice Lotte. Lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados, castillos de ruinosos torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica. Atraviesan ese dédalo y en él se entrecruzan desfiladeros de piso arenoso, angostos como callejas medievales. Quien allí se aventura cree hallarse en una ciudad de pesadilla. Henry Lotte y su equipo llegan a su meta. Lotte comienza el trabajo de calco y coloreado de las pinturas. En cada laberinto de roca hay nuevas colecciones de arte rupestre paleolítico. Las pinturas son muy extrañas: cazadores, arqueros, grandes escenas de la vida cotidiana, pequeñas gacelas o los descomunales y amenazantes dioses que se localizan en superficies cóncavas o convexas. Para poder calcar los dibujos centímetro a centímetro es necesario estar de rodillas o tumbado en los deformes salientes de rocas. De este modo, se registran cientos de paredes e imágenes. Lotte escribió: estábamos literalmente trastornados por la variedad de estilos y de temas superpuestos. En suma, nos tocó enfrentarnos con el mayor museo de arte prehistórico existente en el mundo y con imágenes arcaicas de gran calidad, pertenecientes a una escuela desconocida hasta el presente. Después de explorar la región de Tanzumaitak y la de Tamir, Henry Lotte y su equipo se dirigían al pequeño macizo de Yadvaren. Cuando veas Yadvaren, le había dicho su viejo camarada Brennans, te quedarás estupefacto. Y no mentía cuando lo dijo. Yadvaren en el lenguaje de los tuaregs significa los gigantes. En este lugar es donde están representados los supuestos cosmonautas. Son unas pinturas inmensas y desconcertantes. Cuando nos encontramos entre las cúpulas de areniscas que se parecen a las aldeas negras de Chozas Redondas, dice Lotte, no pudimos reprimir un gesto de admiración. Hasta el punto el caos es salvaje e impresionante. Esta zona parece como una pequeña ciudad, con sus calles y demás elementos urbanos. Todas las paredes están cubiertas por estos seres de cabezas redondas, imágenes de gran tamaño pintadas entre el 7500 o el 8000 a.C. Estas pinturas no solo reflejan a los habitantes de las tribus que habitaron la meseta de Tassili, sino también a posibles cosmonautas que llegaron a la Tierra durante el periodo paleolítico. Tal vez representen a seres superiores que descendieron en la meseta y que, ante el temor de los nativos, pasearon por esa región montañosa del sur de Argelia observando la convivencia, evolución y técnica de los primeros grupos humanos. El propio Henry Lotte, después de observar al gran dios marciano de Yadvaren, escribió: hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple, y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta, los marcianos. Qué título para un reportaje y qué anticipación. Pues si seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sahara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili, cuentan, por lo que colegimos, entre las más antiguas. Los marcianos, prosigue, abundan en Yadvaren y hemos podido trasladar no pocos frescos espléndidos referentes a su estadía. Brennans había señalado algunos, pero las mejores piezas le habían pasado por alto, pues son prácticamente invisibles, y para volverlas a la luz ha sido menester un buen lavado de las paredes con esponja. Entre estos descubrimientos hay un gran fresco en el que la figura central es el dios astronauta, al que Henry Lotte considera de un periodo anterior al del dios marciano. Lotte clasificó los dibujos en distintos grupos y periodos. Muchos de los dibujos datan de más de 10.000 años de antigüedad, y en los que se podía apreciar seres con escafandra, guantes, botas, casco, extraños equipos e indumentarias, y en algunos casos seres con aspecto al más puro estilo de los guionistas de Hollywood. Estableció los siguientes grupos: A. Seres de cabeza redonda y cuernos de pequeño tamaño. B. Diablillos. C. Dibujos del periodo medio con hombres de cabeza redonda. D. Hombres de cabeza redonda evolucionada. E. Periodo decadente de las cabezas redondas. F. Hombres de cabeza redonda muy evolucionada. G. Periodo de los jueces de paz o terminal. H. Hombres blancos longilíneos del periodo prebovidense. I. Hombres cazadores con pinturas corporales del periodo bovidense antiguo. J. Estilo bovidense. K.
periodo de los carros. L. Periodo de los caballos montados o de los hombres bitriangulares. La aparición de algunos símbolos junto a los frescos han hecho suponer a varios investigadores la posible existencia de algún tipo de escritura hace 5000 años, lo cual es un duro golpe para las tesis oficiales en las que se mantienen que Mesopotamia es la cuna de la civilización y de la escritura. Estos presuntos extraterrestres se repiten también en las regiones de Aziefu, Tienet Azarif y en Sefar. En Ananguat, dentro de un fresco de distintos estilos, se puede distinguir a un extraño personaje que se encuentra con los brazos extendidos hacia adelante y sale de un extraño objeto ovoide. Lotte escribió acerca de este fresco lo siguiente: más abajo, otro hombre emerge de un ovoide con círculos concéntricos que recuerda un huevo, o más problemáticamente un caracol. Toda prudencia es poca para interpretar semejante escena, ya que nos hallamos ante unos temas pictóricos sin precedentes. Esas son las palabras de Henri Lotte, el etnólogo y explorador que rescató el patrimonio artístico de remotos pueblos que habitaron este maravilloso lugar. Los dioses de cabezas redondas refuerzan la fascinante hipótesis con múltiples indicios de distintas partes del mundo referentes a la posible intervención de seres del más lejano espacio en el remoto pasado del planeta Tierra. Aún hoy, en la meseta de Tassili, el gran dios marciano permanece imborrable en la roca del macizo argelino. Estas pinturas son quizás un testimonio mudo de la visita de seres que llegaron de las estrellas, seres de inteligencia superior provenientes de algún rincón del universo. Nuestras mentes no están preparadas para asimilar lo que allí aconteció hace milenios, solo están preparadas para percibir un pequeño fragmento de esta fascinante historia.